Queridos hermanos, seguimos viendo la infancia de nuestro Señor para, al verlo a Él, darnos cuenta nosotros que lo tenemos que imitar a Él, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debe ser nuestra vida, qué virtudes practicar, qué defectos desterrar de nuestra alma. Vamos a ver ahora la visitación, es decir, la visita que hace la Santísima Virgen a su parienta Isabel. Eso es un viaje muy largo, son casi 150 kilómetros, de Nazaret, donde se encontraba la Virgen, hasta Jerusalén, y después de Jerusalén, unos kilómetros hasta Ain Karim, que es un lugar de montañas de la región de Judea, donde en la actualidad se elevan varios santuarios, el santuario de San Juan Bautista, el santuario de la Visitación, etc. La Virgen había recibido ya el mensaje del ángel que le anunciaba que iba a ser madre del Hijo único de Dios, y sabía que su pariente Isabel, que era mayor, con su esposo Zacarías, que también era mayor, ya no tenían hijos y no podían tener hijos, pero Dios le concedió por milagro tener nada menos que como hijo a San Juan Bautista. Entonces la Virgen baja de Galilea a Ain Karim para ayudar, para servir a su parienta más anciana. En esta tercera contemplación, llama San Ignacio, se hace una repetición del primer y del segundo ejercicio, de la primera y segunda meditación, o sea, la meditación primera es la de la Encarnación, segunda es la otra que hemos hecho. Después de la oración preparatoria y de los tres preámbulos, repitiendo el primero y el segundo ejercicio, notando, dice San Ignacio, algunas partes más principales donde haya sentido la persona algún conocimiento. Fíjense que ese sentimiento que puede haber sentido puede ser de alegría, de paz, o pudo haber sido de desolación, de cierta tristeza, de una cierta falta de paz, una cierta no ganas de hacer lo que se tiene que hacer. Consolación y desolación. Nosotros hacemos acá, como lo trae San Ignacio en los misterios de la vida de Cristo, una meditación sobre la visitación, donde tenemos en primer lugar los preámbulos, que son siempre 5, tenemos el ponernos en la presencia de Dios y adorarlo, con Él vamos a hablar. En segundo lugar, le pedimos que no nos quedemos con nosotros, sino que vayamos a Él, porque a Él lo tenemos que buscar. Eso que tenemos que hacer tiene que ser para mayor gloria de Dios. Luego recordar la historia, que acá será la historia de la visitación. Yo pongo en el escrito los textos del Evangelio para que el que quiera pueda ir a meditar directamente con los textos del Evangelio. Y en cuarto lugar, haciendo la composición del lugar, viendo las circunstancias, con la vista de la imaginación, imaginarme
cómo es el camino, cómo es el lugar cuando llega, cómo fue el encuentro de la Virgen con Santa Isabel, cómo el niño salta de gozo, San Juan Bautista, en el seno de su madre, cómo allí prorrumpe en esa oración tan hermosa Santa Isabel, que es el comienzo del Ave María, que rezamos todos los días y muchísimas veces. Y por último, pedir a Dios, demandar a Dios la gracia propia de la meditación, que es el conocimiento de las verdades que me enseña a través de este hecho, de que la Santísima Virgen, aún estando embarazada, hace semejante camino en aquellos tiempos, que por lo menos tiene que haber demorado entre 3 y 5 días para llegar, simplemente para cumplir servicio de ayudar a su parienta. ¿Cómo nos enseña con esto la Virgen? Que realmente esa enseñanza que es de Jesús: no he venido para ser servido, sino para servir. Y para servir siempre. Y para servir hasta el fin. Comenzamos recordando, aunque sea así brevemente y rápidamente, el nacimiento de Juan Bautista. Sus padres, Zacarías y Santa Isabel, eran ancianos, ya no podían tener hijos, pero Dios le concede la gracia de que puedan tener uno. Ese sería el famoso San Juan Bautista. Hace Dios un milagro, porque Juan Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, pariente cercano, iba a ser además el precursor del Salvador. Era el que venía a este mundo para preparar los caminos de la llegada de Jesús. Por eso es él el que es presentado como el que viene a hacer llanos los caminos, a facilitar, digamos, lo que significa la llegada del Mesías. Y por eso es que se llama Bautista, su nombre propio Juan, pero Bautista porque era bautizador. Un bautismo no igual al bautismo de Jesús, sino parecido, era simplemente un bautismo de penitencia. No era un bautismo que concedía la gracia como es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es un bautismo que nos hace a todo bautizado hijo de Dios, por tanto herederos del cielo. El bautismo de Juan era una simple preparación para poder recibir el bautismo de Jesús con fruto. Bien, y allí está. Y sucede que estaba Zacarías, era del turno de Abías, era sacerdote, y le tocaba el servicio del altar. Y resulta que mientras la gente estaba esperando, el pueblo estaba esperando afuera que saliese, demoraba en salir. Y lo que había sucedido es que de pie, dice el Evangelio, a la derecha del altar del incienso, se le apareció un ángel del Señor. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para ti de gozo y alegría y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor. Y no beberá vino ni bebida fermentada, y ya desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios, y caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para atraer los corazones de los padres hacia los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías simplemente pregunta: ¿cómo va a ser esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad.
Y el ángel entonces le responde: yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Y vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaba realmente de que se retardase tanto en el santuario. Cuando salió, se dieron cuenta que no les podía hablar y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas y quedó mudo. Y finalmente vuelve a su casa. Es en esos días cuando concibe Isabel, su esposa, que había permanecido oculta durante 5 meses. Y decía: así ha obrado conmigo el Señor cuando se dignó borrar mi oprobio entre los hombres. Es en esos días, cuando nace el Bautista, en que María se pone de camino para ir a visitar a Isabel. Llega la Virgen, se encuentra con Isabel, Isabel la saluda con esas palabras realmente tan hermosas: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, he aquí que el niño saltó, el niño que ella llevaba en su seno, o sea, San Juan Bautista. Saltó de gozo en mi seno. Dichosa la que creyó que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dichosa, feliz, Macario, bienaventurada. Ese es el encuentro. Y la Virgen, ahí en esa ocasión, donde ella se acercó para ayudar a su prima que iba a dar a luz a San Juan Bautista, es allí que la Virgen prorrumpe con un canto, un himno de alabanza a Dios sublime, lleno de poesía, el Magnificat. Allí la Virgen prorrumpe y en éxtasis dice: magnifica mi alma al Señor, y salta de gozo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de su sierva. Pues he aquí que desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz, porque ha hecho en mí grandes cosas el poderoso. Reconoce la Santísima Virgen la grandeza de Dios, se da cuenta que lo de ella es una cosa grande, lo más grande que ha ocurrido después de la creación del mundo, que es la encarnación del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ella se reconoce que es pequeña, por tanto se reconoce su humildad, pero asimismo sabe que la van a llamar feliz, dichosa, bienaventurada, santa, todas las generaciones, como vemos en nuestros pueblos, que tienen una geografía mariana innegable. Todos los grandes santuarios de nuestras patrias son en honor de la Virgen. También hay en honor de los santos, ciertamente, pero sobre todo de la Virgen. De manera especial en América, cuyo el eje totalizante de su cultura, de la cultura de América, es Jesucristo y la Virgen.
Entonces, ¿cómo en este misterio de esta visita apostólica también estará encerrado el misterio de toda visita apostólica? ¿Por qué, por ejemplo, la gente cuando llega el misionero a su casa se pone contento, se pone feliz? ¿Por qué la costumbre de visitar para bendecir las casas en tiempo pascual, por ejemplo acá en Italia? Porque se está cumpliendo con el ministerio de la visita, se está cumpliendo con un misterio apostólico, que es visitar a aquel que quiere. Y por eso hay alegría en nuestras casas cuando somos visitados por sacerdotes o quien hace sus veces, porque es un reflejo de esta visita. Y por eso también nosotros, los sacerdotes, tenemos que tener la disponibilidad necesaria y suficiente para hacer todas las visitas que sean necesarias para cumplir con nuestro ministerio apostólico. Eso es la visitación. Que en última instancia es lo que hizo María, y que fue llevar a Jesús a casa de Zacarías e Isabel. Y al llevar a Jesús con ellos, el Espíritu Santo hace saltar de gozo en el seno de su madre a San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque llegaba Jesús. Y la Virgen entonces prorrumpe en ese himno espléndido que es el Magnificat, que es un entretejido de textos de la Sagrada Escritura y reminiscencia también de la Sagrada Escritura, que ella conocía perfectamente bien porque guardaba todas las cosas en su corazón. Anuncia entonces el ángel el nacimiento de Juan el Bautista. La Virgen visita a su pariente Isabel. La Virgen canta el Magnificat. Y nace San Juan Bautista. Cuando se cumple el tiempo en que Isabel iba a dar a luz, van a ser el precursor del Mesías, Juan Bautista. Nace el niño con gran alegría de todos. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor había tenido gran misericordia con ella y le daban el parabién, es decir, sus saludos. Cuando llegan al octavo día, según la costumbre de aquella época, llevan al niño a circuncidar, le tenían que poner el nombre, querían poner el nombre de su padre, Zacarías, pero interviene su madre y dice, no, se llamará Juan. Le preguntaron al padre, que estaba mudo, y el padre escribe en una tablilla, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese momento deja de estar mudo Zacarías, y entonces Zacarías va a prorrumpir en un cántico también. Siempre cuando ocurren cosas importantes, el hombre de Dios canta. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque visitó y redimió a su pueblo. El Benedictus, que los sacerdotes rezamos todos los días a la mañana. Una oración larga, hermosísima, que es un resumen de la historia de la salvación. Así como la Virgen tuvo el Magnificat, que rezamos a la tarde, en las vísperas, se rezó también ahí el Benedictus, que nosotros rezamos
a la mañana. Por último, María permaneció como unos 3 meses y se volvió a su casa. La última gran lección de toda esta escena evangélica es la Virgen sirviendo. Ella fue a ver a su pariente Isabel para servirle. Servirle significa todo lo que significa servir, como pasa hoy día, y yo conozco gente que atiende a otras personas que están imposibilitadas y que van un día en la semana a la casa de esas personas que generalmente viven solas, las bañan, las visten, lavan la ropa, cambian la ropa de la cama, le hacen la comida, le preparan comida para la semana. O sea, todo el trabajo que tiene que hacer una mujer en la casa, era lo que hizo la Virgen cuando fue a ver a su prima Isabel. Así nos enseña la Virgen en concreto cómo ese llamado de Cristo a la santidad, que es el principio y fundamento, necesario y fatalmente tiene que pasar por el servicio. Y por eso en la Iglesia de Jesucristo, todo el que detenta autoridad debe servir. Y si no sirve, no vale esa autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido puesta para servir, como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Terminamos, como de costumbre, con el coloquio o los coloquios, según cada uno vea que tiene que ser. Y se termina, como siempre, con el examen de la meditación. Pidamos en esta meditación, queridos hermanos, a los santos Zacarías y Isabel, a la Santísima Virgen, que llevaba a Jesús, así como guardamos en el copón del sagrario el cuerpo de Jesús. La Virgen fue copón de Jesús, copón con su cuerpo. Esa disposición de servir de manera especial, llevando a Jesús a todos nuestros hermanos. Porque finalmente, como dijo alguien, apóstol es un cáliz lleno de nuestro Señor Jesucristo, que derrama sobre los demás su sobreabundancia. Que Dios y la Virgen los bendigan.